¿Qué tal? A ver, si se viene un examen de fisiología o simplemente hay curiosidad por entender cómo es que nuestro cuerpo maneja los líquidos de una forma tan increíblemente precisa, este repaso les va a venir de perlas. Vamos a meternos de lleno con dos conceptos que son el pilar de todo esto: el efecto Gibbs-Taran y las famosas fuerzas de Starling. Entender esto es entender la base del equilibrio de fluidos. Para que no nos perdamos, lo hemos organizado en 5 puntos clave. Primero, un vistazo rápido a los compartimentos del cuerpo. Luego, desciframos el efecto Gibbs-Donan y las fuerzas de Starling. Después, vemos cómo juegan en equipo dentro del capilar y al final, lo más importante: ¿por qué esto es crucial en la clínica? ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, empecemos por el principio. Y la primera gran pregunta, la que lo inicia todo, es esta: ¿cómo es posible que el líquido que está dentro de nuestras células sea tan distinto del plasma que las rodea? Suena algo básico, pero créanme, la respuesta es la clave para todo lo que sigue. Y miren este gráfico, porque una imagen vale más que 1000 palabras, la diferencia es abismal. Afuera de la célula, en el plasma, el rey es el sodio, pero si nos asomamos adentro de la célula, ¡puro potasio! Y ojo con las proteínas, muchísimas adentro, poquitas afuera. Esto evidentemente no es casualidad, hay una lógica muy poderosa detrás de esta distribución. En resumen, para que quede súper claro, el líquido extracelular es como un océano de agua salada, lleno de sodio y cloruro. Pero el interior de la célula es otro mundo. Es un ambiente rico en potasio, fosfatos y, el personaje principal de nuestra historia, las proteínas con carga negativa. Y es esta diferencia la que nos lleva derechito a nuestro primer gran concepto. Entonces, ¿qué explica este reparto tan desigual? Aquí es donde entra en escena el efecto Gibbs-Donan. Y todo el truco, toda la clave del asunto está en una molécula que se queda atrapada: la proteína, que por su tamaño y su carga negativa no puede salir de la célula. ¿Y qué es exactamente el efecto Gibbs-Donan? Bueno, es una ley de la física. Nos dice que cuando tienes un ion grande y cargado que no puede cruzar una membrana, como nuestras proteínas, los iones pequeños que sí pueden pasar, como el sodio y el cloruro, se van a tener que redistribuir de forma desigual para mantener el equilibrio eléctrico. Vale, vamos a visualizarlo para que sea más fácil. Imaginen que tenemos dos recipientes con agua y sal, separados por una membrana. Al principio todo está en calma. La misma cantidad de sodio, que es positivo, y de cloruro, que es negativo, a cada lado. Un equilibrio perfecto. Pero ahora introducimos un factor que lo cambia todo. En uno de los lados echamos un montón de proteínas grandes con carga negativa. Y aquí está el punto crucial: son tan grandes que no pueden pasar al otro lado. Se quedan ahí, fijas, creando un exceso de carga negativa en ese compartimento. A la naturaleza, y sobre todo a nuestro cuerpo, no le gustan los desequilibrios de carga. Busca la neutralidad eléctrica a toda costa. Como la proteína no se puede mover, el sistema no tiene otra opción que mover las piezas que sí puede: los pequeños iones de sodio y cloruro. Tienen que reacomodarse para intentar compensar esa nueva carga negativa. Y este reacomodo tiene consecuencias muy claras. Primero, los iones positivos, los cationes como el sodio, van a sentirse atraídos hacia el lado de la proteína negativa, ¿no?, para neutralizarla. Segundo, los iones negativos, los aniones como el cloruro, van a ser repelidos, empujados hacia el otro lado. Y tercero, y esto es fundamental, toda esa acumulación de partículas en el lado de la proteína genera una fuerza osmótica que empieza a jalar agua hacia ese lado. Perfecto, ya entendimos cómo una proteína atrapada puede cambiar todo el juego de los iones. Ahora vamos a llevar esta idea a un escenario más grande: nuestros vasos sanguíneos, específicamente los capilares. Y aquí es donde aparecen las famosísimas fuerzas de Starling, que son las que dirigen todo el intercambio de líquido. La primera fuerza de Starling es la más fácil de entender: la presión hidrostática. Piensen en una manguera con agua. La presión que ejerce el agua contra las paredes de la manguera, esa es la presión hidrostática. En nuestro cuerpo, es la fuerza del bombeo del corazón la que literalmente empuja el plasma desde adentro del capilar hacia los tejidos. Y aquí viene la segunda fuerza, la presión oncótica, que es donde todo lo que vimos antes cobra sentido. ¿Se acuerdan del efecto de la proteína atrapada que jalaba agua? Pues es exactamente esto. La presión oncótica es esa fuerza de succión, esa atracción osmótica que generan las proteínas que están en el plasma. Funcionan como pequeñas esponjas que atraen el agua de vuelta hacia el interior del capilar.
Entonces, el movimiento del líquido es básicamente una pulseada, una batalla constante entre estas dos fuerzas. Por un lado, la hidrostática que empuja para afuera. Por el otro, la oncótica que jala para adentro. La cuenta es simple, ¿no? A la fuerza que empuja le restamos la fuerza que atrae. Y el resultado, esa presión neta, nos dice quién gana la pulseada y para dónde se mueve el líquido. Ahora veamos cómo funciona esta batalla de presiones en la vida real a lo largo de un capilar. Porque no es algo estático, sino un balance súper elegante y dinámico entre la salida del líquido, que llamamos filtración, y su regreso, que llamamos reabsorción. Al principio del capilar, del lado de la arteria, la presión que empuja, la hidrostática, es muy fuerte, así que gana, y el líquido se filtra hacia los tejidos. Pero a medida que la sangre avanza, esa presión va bajando, y al final del capilar, del lado de la vena, la presión que atrae, la oncótica, se vuelve la protagonista. Ahora ella gana, y el líquido es reabsorbido de vuelta al capilar. Entonces, este viaje del fluido tiene 3 momentos. 1. La filtración al principio, que es como se nutren las células. 2. La reabsorción al final, que recupera casi todo el líquido. Y 3. Un héroe silencioso, el sistema linfático. Él se encarga de recoger ese poquito de líquido que se queda afuera, para que no se acumule y cause problemas. Y todo este valle se puede resumir en esta ecuación. Es la ley del equilibrio. En una persona sana, todo el líquido que se filtra es igual a lo que se reabsorbe más lo que se llevan los linfáticos. Si algo en esta fórmula falla, es cuando empiezan los problemas clínicos. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante, ¿no? ¿De qué sirve toda esta teoría? ¿Por qué es tan importante dominarla para un examen o para el día a día en la clínica? Pues porque es la base para entender un montón de enfermedades comunes. Un ejemplo perfecto es el anion gap o diferencia aniónica. En el laboratorio medimos los iones principales, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Pero la cuenta de positivos y negativos nunca da cero exacto. Esa pequeña diferencia son justamente los aniones que no medimos, como las proteínas. Es una aplicación directa del principio de electroneutralidad de Gibbs-Donan que usamos todos los días. Y el ejemplo más clásico de todos, el edema, la hinchazón. ¿Por qué ocurre? Porque se rompe el equilibrio de Starling. Puede ser porque aumenta la presión que empuja, típico de la insuficiencia cardíaca, o porque disminuye la presión que atrae por falta de proteínas, como pasa en la cirrosis o la desnutrición severa. O también si los capilares se dañan y se vuelven permeables, como en una quemadura. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Miren la columna del plasma. El sodio, estable en 140. El pH, clavadito en 7.4. Nuestro medio interno es increíblemente estable. Ahora miren la orina. Un caos. La composición varía una barbaridad. ¿Por qué? Porque los riñones ajustan lo que eliminan para mantener esa estabilidad perfecta en la sangre. Es el resultado final de todo este sistema. Y para cerrar, vamos con una pregunta de esas que fijo salen en un examen, para ver si todo quedó claro. A ver, piensen en esto. Si un fármaco hace que los capilares se vuelvan, digamos, más porosos y dejen escapar a las proteínas, ¿qué efecto tendría eso? Piénsenlo un segundo. Claro, la fuerza que atrae el líquido hacia adentro, la oncótica, se desplomaría dentro del capilar. El resultado es un desastre. La reabsorción se frena y la filtración se dispara. La consecuencia, un edema masivo. ¿Ven cómo todo se conecta? Bueno, espero de verdad que este repaso les haya servido para atar cabos con estos conceptos que son tan, pero tan importantes. La próxima vez que vean un edema, piensen en esa batalla de presiones y en la proteína atrapada que está detrás de todo. Muchas gracias por la atención.